Las últimas 24 horas de Ted Bundy. Todos saben quién es Ted Bundy. Un criminal despiadado decidido a infligir la mayor cantidad de dolor y humillación posible a sus víctimas. La captura de Bundy en 1978 fue un gran alivio para las mujeres en los Estados Unidos, que ya no tenían que temer convertirse en su próximo objetivo. Durante su tiempo tras las rejas, confesó los asesinatos de 30 personas, pero muchos creen que su conteo de víctimas es mucho mayor. Su propio abogado defensor lo describió como la definición misma de maldad sin corazón. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946, hijo de Eleanor Louise Cowell en Elizabeth Lundholm, para madres solteras en Burlington, Vermont. Aunque la madre de Bundy afirmó que quedó embarazada después de conocer a un veterano del ejército llamado Jack Worthington y que él la abandonó más tarde cuando se enteró del embarazo, la paternidad de Bundy generalmente se considera objeto de debate. Se informó que en su certificado de nacimiento aparecía el nombre de un vendedor y veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado Lloyd Marshall, pero una copia del certificado indica que su padre es desconocido. Bundy creció inicialmente en Roxburgh, Filadelfia. Fue criado por sus abuelos durante 3 años porque en ese momento era socialmente inaceptable que una madre soltera tuviera un hijo. Durante varios años fue criado con la creencia de que su madre era su hermana, aunque finalmente aprendió la verdad cuando ella se casó y volvió a tomar su custodia. Desde una edad temprana se le consideraba extraño y exhibía un comportamiento cuestionable y desconcertante. En un incidente, su tía recordó despertar de una siesta para descubrir que Bundy había esparcido cuchillos de cocina alrededor de ella en la cama. Aunque adoraba a su abuelo, Samuel, ha sido descrito como un matón violento que golpeaba a su esposa, dañaba a los animales del vecindario y expresaba opiniones racistas y xenófobas. Una vez, según se informa, lanzó a su hija Julia por una escalera por dormir demasiado. Sin embargo, los vecinos y miembros de la familia extendida creen que esta versión de Samuel no existía, que fue inventada para que Bundy pudiera justificar su propio comportamiento más adelante. En 1950, Bundy fue a Tacoma, Washington, con su madre, donde conoció a Johnny Bundy. La pareja se casó en 1951 y él adoptó formalmente a su hijo. Bundy afirmó haber pasado sus años de adolescencia bebiendo alcohol, espiando por las ventanas de los dormitorios y mirando revistas y novelas de detectives, buscando historias de violencia sexual. Disfrutaba especialmente de aquellos con imágenes de cadáveres femeninos. Amigos de la infancia y conocidos alegaron que lastimaba tanto a animales como a otros niños, y que era un acosador y malintencionado. Bundy tuvo una breve relación con Diane Edwards mientras asistía a la universidad, pero eso terminó cuando ella observó su inmadurez y falta de motivación. Después deambuló por varios estados y finalmente descubrió su certificado de nacimiento en 1969, lo que lo llevó a comenzar a resentirse con su madre por ocultarle las circunstancias de su nacimiento. Más tarde ese año, conoció a Elizabeth Klopfer, una madre soltera de una hija de 3 años. Su relación fue turbulenta y continuaría a lo largo de la vida criminal de Bundy. La hija de Elizabeth describirá más tarde incidentes de Bundy siendo abusivo hacia ella, tanto física como sexualmente, señalando que él la golpearía en la cara, la tiraría al suelo y la tocaría de manera inapropiada. Todos estos actos se llevaban a cabo como juegos. Bundy se graduó con un título en psicología en 1972 de la Universidad de Washington y poco después se inscribió en la Universidad de Puget Sound en Tacoma, Washington, para estudiar Derecho. Aunque no había obtenido una puntuación particularmente alta en su prueba de admisión a la Facultad de Derecho, contaba con el respaldo de varios gobernadores, para los que había trabajado y hecho campaña durante su tiempo en la universidad, así como con el apoyo de sus profesores de la UW. Aunque mantuvo su relación con Elizabeth, también comenzó a salir con su exnovia, Diane Edwards. Ella estaba impresionada por su nueva determinación,
pero en 1974 terminó abruptamente la relación al dejar de tener contacto con ella. Cuando finalmente lo contactó un mes después, él tenía poco que decirle. Bundy reflexionaría más tarde que simplemente quería demostrarme a mí mismo que podría haberme casado con ella. Ese mismo año, Bundy dejó de asistir poco a poco a sus clases de derecho y, en cambio, se embarcó en una vida de crimen. Aunque no está claro cuándo exactamente Bundy comenzó a matar, ya que dio diferentes fechas a diferentes personas, la primera víctima de asesinato que conocemos fue Linda Ann Healy, una estudiante de pregrado de la Universidad de Washington de 21 años. En la mañana del 1 de febrero de 1974, Bundy irrumpió en su habitación, la golpeó hasta dejarla inconsciente, la vistió con ropa y la llevó a su coche. Más tarde declaró que la llevó a una zona aislada, donde fue violada y asesinada antes de abandonar su cuerpo. Durante los siguientes años, Bundy se llevó la vida de decenas de jóvenes mujeres que apenas habían salido de la preparatoria. La mayoría de sus víctimas eran estudiantes universitarias entre los 15 y los 25 años, y todas ellas eran blancas, generalmente de clase media. Bundy era conocido por su naturaleza meticulosa y calculadora cuando se trataba de asesinato. Mataba en todo Estados Unidos, operando en California, Colorado, Florida, Idaho, Utah, Washington y Oregon, lo que servía para confundir a los investigadores que estaban acostumbrados a que los asesinos se quedaran en una sola área. Durante años, las autoridades creyeron que estaban persiguiendo a numerosos individuos diferentes, lo que dificultó enormemente el caso. Otro obstáculo que retrasó la detención de Bundy fue el hecho de que la policía no creía que fuera capaz de cometer los crímenes. Numerosas personas, incluyendo a su novia, Elizabeth Klopfer, su ex colega, Ann Rule, y uno de sus profesores de psicología, le dijeron a la policía que Bundy encajaba con la descripción del hombre que estaban buscando. Sin embargo, los investigadores se negaron a creer que un estudiante de derecho sin antecedentes penales pudiera ser responsable. Aunque Bundy comenzó irrumpiendo en hogares y cometiendo violencia contra víctimas dormidas, más tarde llegaría a extremos mucho mayores para atrapar a sus objetivos. A menudo se hacía pasar por una persona lesionada con un yeso en la pierna, el brazo en cabestrillo o incluso usando muletas, y pedía a sus víctimas que le ayudaran a llevar libros y otros objetos a su coche. Una vez que estaban cerca o dentro de su coche, un Volkswagen Beetle, él los dominaba, los atacaba y los esposaba. Luego serían transportados a otro sitio donde eran violados y asesinados. A menudo quemaba la ropa de sus víctimas después para eliminar pruebas incriminatorias y visitaba la escena del asesinato varias veces, con el fin de abusar sexualmente de los cadáveres. Bundy generalmente agredía a sus víctimas con traumatismos por golpes contundentes o estrangulamiento, y evitaba usar armas de fuego porque eran ruidosas, llamaban la atención y eran mucho más fáciles para que la policía identificara y rastreara. Nunca dejó sus huellas dactilares en una escena del crimen, y se sabía que investigaba las áreas en las que atacaba para poder establecer un espacio seguro para matar y deshacerse de sus víctimas. En agosto de 1975, Bundy fue arrestado por la policía en Utah, a donde se había mudado para inscribirse en una nueva escuela de derecho. Dentro del vehículo, las autoridades descubrieron una máscara de esquí, una barra de uñas, esposas, bolsas de basura, un picahielo y otros artículos que les causaron alarma. Un detective reconoció el nombre de Bundy de uno de los muchos informes que Elizabeth había hecho sobre él, y una búsqueda en su apartamento reveló anuncios y folletos de lugares donde varias víctimas habían desaparecido. Pronto fue arrestado y acusado del secuestro de Carol DeRonch, una operadora de teléfono de 18 años que había escapado del coche de Bundy. Fue condenado a 15 años de prisión por el delito, pero en 1977 escapó 2 veces de la prisión. La segunda vez fue en diciembre, y no se notó su ausencia durante 15 horas. En enero de 1978, Bundy seguía prófugo.
En Tallahassee, Florida, irrumpió en una casa de hermandad y atacó a 4 jóvenes mujeres, matando a Margaret Bauman y Lisa Levy. El 9 de febrero, mató a su última víctima, Kimberly Leach, de 12 años. Más tarde ese mes, finalmente fue capturado y vuelto a arrestar, y las marcas de mordidas en el cuerpo de una de sus víctimas de la Casa de la Hermandad se convirtieron en evidencia de la que no podía negar ni eludir. El fiscal principal Larry Simpson comentaría más tarde: "Creo que la marca de la mordida en sí es indicativa de la furia primitiva en la que el señor Bundy debió haber estado en el momento en que cometió esos asesinatos. Fue simplemente una furia homicida total". En julio de 1979, Bundy fue condenado por los asesinatos de Margaret Bauman y Lisa Levy, así como por 3 cargos de intento de asesinato. Fue condenado a muerte por sus crímenes. Durante los siguientes 9 años, intentó apelar su sentencia, pero en cambio se le dio otra sentencia de muerte después de que fue condenado por el asesinato de Kimberly Leach. A pesar de su arresto, Bundy terminó casándose con Carol Ann Boone en 1980 durante un juicio. Porque ella había aceptado la propuesta ante un juez, el voto era legalmente vinculante en Florida. Carol era madre de 2 hijos que había estado viendo a Bundy incluso mientras él salía con Elizabeth Klopfer, habiéndose conocido en 1974 en Olympia, Washington. Ella dio a luz al único hijo de la pareja, Rose, en 1982. Inicialmente, hubo algunas dudas sobre la paternidad del bebé, pero rápidamente se descubrió que los guardias de la prisión no podían ser sobornados para mirar hacia otro lado, cuando la pareja quería tener un tiempo a solas durante las visitas de Carol a la prisión. Durante años creyó que a Bundy se le había procesado injustamente, pero en 1986 pareció finalmente ver la verdad. Se divorció de él y se mudó a Washington con su hija. Días finales y muerte. En abril de 1986, se fijó la fecha de ejecución de Bundy para el 2 de julio. Fue en este punto cuando el asesino en serie finalmente comenzó a admitir algunos de los detalles más espantosos y horribles sobre sus crímenes que aún no había discutido, incluyendo su tendencia a abusar sexualmente de los cadáveres y la forma en que vestía los cuerpos pintando sus uñas, aplicando maquillaje y lavando su cabello. También reveló que decapitó a alrededor de 12 de sus víctimas y mantuvo un grupo de cabezas en su casa durante algún tiempo antes de finalmente deshacerse de ellas. Horas antes de que se programara la ejecución de Bundy, sin embargo, se suspendió indefinidamente y surgieron y se trataron más problemas legales. Finalmente, agotó todas sus opciones de apelación y una vez más se sentó con los investigadores y reveló que había matado a muchas más personas de las 3, cuyos asesinatos se le habían condenado. Su abogado comentó más tarde: sus asesinatos fueron los logros de su vida. Sin embargo, esta vez, mientras hablaba con los investigadores, Bundy no fue tan franco. Optó por ocultar numerosos detalles sobre los asesinatos con la esperanza de que pudiera librarse de su sentencia de muerte. A pesar del consejo de sus abogados de no hacerlo, ya que eventualmente los investigadores y funcionarios del tribunal se volverían en su contra, lo hizo de todas formas. Les diría que había restos enterrados en un estado, pero no ofrecería más detalles, ofreciendo migajas de información y creyendo que se le concedería otra suspensión de la ejecución. Sin embargo, los investigadores no mordieron el anzuelo, y su sentencia se fijó para enero de 1989. En el último día de vida de Bundy, concedió una entrevista grabada en video a James Dobson, un psicólogo y fundador de la organización evangélica cristiana Enfoque en la Familia, establecida en 1977. El grupo aboga por la abstinencia y los roles de género a la antigua, hace lobby contra los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer plus, y busca cambiar la política pública en lo que respecta a la educación sexual, el aborto y el creacionismo. Al hablar con Dobson, Bundy comenzó a afirmar que sus crímenes se derivaban de un consumo excesivo de pornografía,
alegando que una vez que se volvió adicto a ella, seguiría buscando material más potente, más explícito, más gráfico, hasta llegar a un punto donde la pornografía solo llega hasta cierto punto, donde comienzas a preguntarte si tal vez hacerlo realmente te daría eso que está más allá de solo leerlo y mirarlo. Mientras Dobson compró completamente la historia de Bundy, los investigadores y biógrafos creen que el asesino simplemente estaba tratando de complacer al entrevistador, mientras también intentaba culpar a algo, cualquier cosa, en lugar de asumir la responsabilidad por los crímenes que cometió. Con los años, aquellos que entrevistaron a Bundy concluyeron que aunque admitió haber cometido 30 asesinatos, nunca asumió realmente la responsabilidad de ninguno de ellos. A menudo culpaba a un abuelo abusivo, la falta de una figura paterna, el hecho de que su madre le había ocultado su identidad, cualquier cosa menos a él mismo. Incluso intentó culpar a sus propias víctimas, diciéndole a Elizabeth en una carta en 1977, «He conocido personas que irradian vulnerabilidad». Sus expresiones faciales dicen, «Tengo miedo de ti». Estas personas invitan al abuso. Al esperar ser lastimados, lo fomentan de manera sutil. Esa noche, Bundy llamó a su madre 2 veces. En el momento de su arresto, ella había estado trabajando como secretaria en la Universidad de Puget Sound y se había negado a creer que su hijo era el asesino despiadado que la policía decía que era. Al igual que Carol Ann Boone, no fue hasta que él confesó, con la fecha de su ejecución cada vez más cercana, que finalmente se dio cuenta de quién era él y lo que había hecho. Luis declaró, «Creíamos en él. Queríamos creerle. Sigue siendo nuestro hijo, pase lo que pase. Y lo queremos mucho». Según informes, ella le dijo por teléfono, «Siempre serás mi precioso hijo». Ella se negó a asistir a su ejecución, ya que habría sido demasiado angustioso para ella, y más tarde le dijo a un reportero, «Es un circo, y nos sentimos que la agonía que pasaríamos al ir allí compensaría unos pocos minutos hablando con Ted a través del cristal». Y él también se sentía así. Notablemente, Bundy también intentó contactar a la madre de su hijo. Se informó que Carol estaba devastada por sus confesiones, y también resentía que él había comenzado a salir con otra persona después del divorcio. La mujer en cuestión, Diane Weiner, pidió en su nombre intentando convencer a las familias de sus víctimas para solicitar que su ejecución se pospusiera, para que tuviera más tiempo para revelar más información. Sin embargo, ninguna de las familias compró lo que ella y su novio estaban vendiendo, y el gobernador de Florida, Bob Martínez, dijo a los periodistas que no aceptaría más retrasos en la ejecución, declarando, «No vamos a permitir que se manipule el sistema». Que él esté negociando por su vida sobre los cuerpos de las víctimas es despreciable. Aunque a Bundy se le ofreció una última comida, la rechazó, y por lo tanto se le dio una comida estándar de bistec, huevos, papas ralladas y pan tostado. Sin embargo, se informa que se negó a comerla. La noche antes de morir, discutió sobre el suicidio, con un detective señalando, no quería darle al Estado la satisfacción de verlo morir. Las últimas palabras de Bundy fueron dadas a su abogado, Jim Coleman, y a un ministro llamado Fred Lawrence. Él declaró, «Me gustaría que transmitieras mi amor a mi familia y amigos». Fuera de una prisión estatal de Florida, una multitud emocionada de 500 personas, armadas con cerveza y vistiendo camisetas con lemas como «Quema a Bundy», se reunió en anticipación. Más tarde cantarían y entonarían canciones, bailarían y lanzarían fuegos artificiales, mientras se llevaba a cabo la ejecución, celebrando aún más fuerte cuando la carroza que contenía su cuerpo partió de la prisión. Pero no solo eran los grupos reunidos fuera de la prisión los que estaban celebrando. La Casa de la Hermandad en la Universidad Estatal de Florida, que había perdido a 2 de sus miembros en 1978, organizó una gran parrillada, donde sirvieron hamburguesas Bundy y perros calientes electrificados, mientras que los oficiales de policía en Alabama hicieron una cola Bundy. Bundy fue ejecutado mediante una silla eléctrica,
conocida como Old Sparky, el 24 de enero de 1989, y fue declarado muerto a las 7:16 de la mañana. 42 personas presenciaron su muerte. Fue cremado en Gainesville, Florida, y no se realizó ninguna ceremonia pública. Bundy había escrito en su testamento que deseaba que sus cenizas fueran esparcidas en las montañas Cascade del estado de Washington, notablemente en un área donde deshizo de alrededor de 4 de sus víctimas. Existen relatos contradictorios sobre si esta solicitud fue cumplida o no. Después de su ejecución, el cerebro de Bundy fue extraído y examinado en nombre de la ciencia. Robert Keppel, un investigador que trabajó en el caso del asesino del Río Verde e interactuó con Bundy, describió su sed de sangre como algo que lo inundaba en oleadas químicas, como un anhelo por un narcótico. Esto llevó a especulaciones de que había algo físicamente mal o diferente en Bundy que lo distinguía de las personas normales. El antropólogo forense William Maples notó marcas en forma de halo en su cabeza, pero esto simplemente era del uso de la silla eléctrica, al igual que la gran masa de sangre coagulada en la parte superior del cerebro. Maple afirmó que, de hecho, no encontró nada fuera de lo común, observando que, cuando finalmente se extrajo y examinó, el cerebro de Ted Bundy parecía el de cualquier otra persona.